Investigación. Metodología. Conceptos. Síntesis. Un café con 3 de ciencia. Tercera temporada. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Un Café con 3 de Ciencia. Les saluda la doctora Diana García y mi compañero Ulises Moreno. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos de invitado a uno de los profesores investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que ha trabajado distintos temas y temáticas sobre la ciudad. Y hoy nos viene a platicar sobre su experiencia profesional, su experiencia académica y su experiencia en el trabajo en estos andares urbanos. Presento con mucho gusto al doctor Emiliano Duerin Cufre, como les decía, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas. Bienvenido, Emiliano. Diana, Ulises, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Un gusto estar aquí, ya quería participar en esto. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos a las personas que nos están viendo cuál ha sido tu camino profesional, cómo es que llegas a los temas que más adelante nos vas a platicar y cómo es también tu inserción a la universidad. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, mi formación académica profesional inicia como arquitecto. O sea, yo estudié en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana y posteriormente hice la maestría en urbanismo y al final el doctorado en urbanismo también en la UNAM. La maestría fue en Río de Janeiro, el doctorado en la Ciudad de México, pero el tema por el cual estoy acá en Ciencias Políticas es diverso, amplio y complejo como el de todos, supongo, pero fue como una preocupación con los primeros trabajos en arquitectura respecto a lo que define el espacio conjunto. En la carrera nos enseñaban, ¿no?, que uno tiene una hoja, un lápiz y con eso diseñas el espacio urbano. Y en algunas primeras experiencias que fueron en Cancún en diseñar fraccionamientos, veía que había muchísimas cosas más que definían cómo eran estas características. Y entonces ahí pensé que faltaba mucho camino por recorrer y que necesitaba acercarme a la academia para entender estos otros factores que incidían. Entonces ahí hice la maestría, pero era una maestría muy centrada en diseño urbano. Y entonces seguíamos pensando en las formas y yo estuve trabajando en una favela en Brasil y ahí empecé a comprender que había otros indicadores respecto a la vida en conjunto que no habían sido estudiados, o por lo menos que yo todavía no me acercaba como tal, y me empecé a empapar de estudios sobre violencias. Y entonces cuando en el doctorado me acerco más a sociología urbana, es que me voy formando en algo más cercano a ciencias políticas y sociales que a mi disciplina de origen. Sí. Y actualmente, ¿cuál es tu área de investigación? ¿Cuál es tu gran tema, por así decirlo? Sí, siempre digo que es violencia urbana, pero ahí me parece como importante señalar que hay varias acepciones del concepto. En general se toma como crimen en la ciudad, ¿no? Entonces es como reportero, cosas así. Hay algunos pocos que lo entendemos de otra manera, que es la forma en que la ciudad se usa como un arma blanca. Okay. Es como algo que hace coerción sobre otra persona para obtener un beneficio. Ya. Y entonces se colocan muros, mobiliarios excluyentes, etcétera, etcétera. Y hay algunos que van teniendo beneficios de algunas personas afectadas. Entonces,
me he ido enfocando en eso. Entonces, entiendo que se va generando el ambiente, ¿no? Propicio para llevar a cabo la violencia, o sea, es más o menos, sí. o sea, como que, sí, como dices, se están formando muros, se están formando cuestiones para delimitar que pues se acceda a cierto espacio, por así decirlo, y entonces esto se va generando ambientes propicios, ¿no? Para que se siga incubando. Sí, sí, exactamente. Desde esta mirada pensamos que el espacio urbano es uno de los tantos factores de reproducción de las violencias y en cierta medida es eso, es un ambiente. Okay. Cuando se establece que es permitido ejercer violencia ahí, pareciera que se hace como una reacción en cadena, ¿no? Pareciera. Sí. Hay que matizar eso, pero sí, es un ambiente que posibilita que se reproduzcan las violencias. Okay. Okay. Y, por ejemplo, ya que estás hablando de estos temas, ¿cómo han respondido en los distintos programas en los que has tenido oportunidad de dar clase? ¿Cómo han respondido los estudiantes y las estudiantes respecto a estos temas? ¿De qué manera tú te has dado cuenta qué es lo que ellos están viendo, dónde se expresa la problemática o la violencia en los lugares que habitamos? Sí. Pensaba que un antecedente importante para mí en eso fue un grupo de arquitectura que cuando les compartía una experiencia en la Ciudad de México, estuvimos durante 3 años más o menos ayudando a intervenir en las colonias más peligrosas de la Ciudad de México. Yo lo tomaba como militancia. Era lejos de la academia, no era algo para reportar ni siquiera hacer artículos. Era como algo que se hace fuera de la academia y eso entra en otro orden. Y a los pocos me fui dando cuenta que era información que podía traducirlo de alguna manera para reflexionar el espacio urbano y lo fui llevando de a poquito, ¿no? A la academia y un grupo me dijo: queremos hacer eso en Querétaro, abre un servicio social. Y se apuntaron, o sea, literal me dieron una lista y pues tuve que obedecer y hacer el servicio social. Y al final estuvimos trabajando durante 2 años en la frontera Querétaro-Guanajuato, en Fuentes de Valvanera, con temas vinculados a violencias y espacio urbano. Sí. Algo que me salta ahorita con la experiencia que acabas de contar es, y creo que esto también podría servir de apoyo a las y los estudiantes que se están insertando en el trabajo de campo en las ciudades, en cuestiones metodológicas. ¿Qué consejo justamente les podrías dar al acercarse al trabajo? O sea, ¿qué precauciones o cómo acercarnos? Ya. Bueno, esa es como de las grandes preguntas. Desde hace tiempo algunas metáforas me han servido como para simplificar ideas. Y entonces, denme chance de poner una metáfora. Si entendemos la ciudad como un jarro terminado, es muy difícil intervenir porque se rompe. Si lo entendemos como barro que pretende ser un jarro, nos da chance a intervenir. Las ciudades están en movimiento constante, están en transformación, la manera de usarlas, de representarlas, de vivirlas, están en constante cambio, solo que nosotros vivimos menos que las ciudades. Y entonces nos parece que es un objeto fijo, estático, que está ahí en el tiempo. Y entonces nos cuesta mucho intervenir. Si lo pensamos como algo en movimiento, la participación ciudadana es distinta. No es para tocar algo que está fijo, sino es para poder transformar todo eso. Entonces, no se trata de llegar a las grandes soluciones sobre cómo transformar la ciudad, sino distintas formas de participación ciudadana, colectiva. ¿Cuál consideras que ha sido como el reto más grande que has tenido en tu trayectoria, en toda esta evolución desde arquitecto hasta un analítico, ¿no?, de la dinámica urbana? ¿Cuál consideras que ha sido el reto más grande en el que te has enfrentado?
Sí. o desafío? Ay, han sido muchos. Ahora recuerdo uno y me hace pensar pues un poco en el proyecto en el que estamos. Cuando hemos trabajado violencias urbanas, siempre te enteras de cosas terribles que pasan, y cuando es de forma participativa, la gente te cuenta, y la imagen de científico social que se acerca e intenta proponer cosas se va abajo, porque la implicación es tan fuerte que muchas veces pesa, ¿no? Como este sufrimiento. Y entonces el tener como dispositivos de trabajo donde atendamos a las emociones de los investigadores ha sido un trabajo constante de mucho tiempo y sigue siendo un desafío metodológico enorme, ¿no? Y a la fecha, aunque ahí vamos, todavía me considero en pañales con estos temas. Y acabas de tocar un punto o un tema que es también recurrente con las personas que nos han acompañado y que nos han dado a conocer también que dentro de los procesos profesionales y de investigación, pues claro que hay una parte de un vínculo emocional o fibras que también al investigador y a la investigadora tocan, ¿no? Y que dentro de esta metodología en ocasiones cuando la construimos no es que no las tomemos en cuenta, simplemente al principio no se ven hasta cuando estamos allá adentro. Y que también a lo mejor pensar, o no sé, hay alguna manera en la que tu equipo haga esta retroalimentación para al menos descargar la experiencia. Hay muchas formas, ¿no?, de considerar las emociones en la investigación científica. Creo que en el extremo está la postura de Maturana, ¿no?, que decía que este es el motor de las investigaciones, o sea, todo lo racional viene después, pero es por qué queremos investigar, hasta versiones como más sutiles donde dice, pues es que la emoción matizó esta investigación, entonces hay que reconocerla. Yo me inclino un poco más sobre entender que las emociones son uno de los grandes motores de la investigación. Y bueno, pienso que en este último proyecto en el que estamos sobre violencias, para mí devela el por qué estoy metido en esto. Porque por primera vez ha sido con disfrute abordar tragedias, ¿no? Entonces, trabajar con niños, niñas, adolescentes, temas complicados, pero con mucho disfrute en el trabajo. Bien, ¿y te parece si nos vamos a tomar un café y regresamos justamente para hablar sobre este proyecto? Un café con 3 de ciencia. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Un Café con 3 de Ciencia. El día de hoy estamos entrevistando al doctor Emiliano de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien nos está platicando un poco de su trayectoria en la investigación, de sus avances. Y ahora, Emiliano, nos gustaría que nos platicaras un poco sobre tus actuales proyectos o tu actual proyecto, un proyecto emblema que consideres. Sí, muchas gracias nuevamente. Pues estoy coordinando un proyecto de Pronaces Conacit sobre seguridad humana. Se hizo una convocatoria nacional donde se especificaron los 10 temas urgentes a atender en el país. Y respecto a seguridad humana, se aceptaron 12 proyectos de muchos que se entregaron y el nuestro fue uno de los aceptados. Esto se hizo en colaboración con un grupo que le llamamos MBC, que es Más vale cholos que mal acompañados. Entonces somos cholos, estamos en el TEPE, entonces ya estamos acompañados. Entonces, y desde ese colectivo entramos a la convocatoria CONACYT en el 19 y llevamos trabajando en eso hasta ahora. Sigue en pie y vamos a terminar este año, tenemos un primer cierre.
Es un proyecto para abordar violencias con niñas, niños y adolescentes en barrios considerados peligrosos, no necesariamente que sean, pero que tengan algún estigma para trabajar cuestiones simbólicas también, en 4 estados de la República. Intentamos que fuera en el Bajío, pero bueno, se apuntaron 4, o nos apuntamos 4 estados. Acá en Querétaro estamos trabajando en 2 barrios, en el Tepetate y en Carrillo. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la comunidad, o sea, al que ustedes estén interviniendo? Ya, ha sido distinta en cada uno de los estados. Hemos tenido que crear estrategias diferentes, aunque el sentido del proyecto es el mismo, o sea, trabajar en colaboración con niñas claro, y niños. ¿sí? O sea, los chiquitos se les considera investigadores, no como sujetos observados, ¿no? O sujetos participantes, se les considera investigadores. Y con eso vamos avanzando, pero en cada estado ha habido como una circunstancia que hace que algunos prefieran entrar a las escuelas, otros en algunos espacios públicos, otros en convocatorias muy particulares. Pero en el caso de el Tepe y Carrillo ha sido distinto y muy bonito. En el Tepe inició en un trabajo que hicimos en la remodelación de una de las plazas, ¿no? del barrio, y después estuvimos trabajando en la explanada del mercado del Tepetate. Y entonces era no solo el ejercicio que hacían los chiquitos con quienes se acercaban, sino también el acuerparse, como se dice, ¿no? Sí. Colocar el cuerpo en el espacio público como un mensaje político. Y entonces había momentos en que se hacían pequeñas luchas entre los chiquitos y los comerciantes, ¿no? Y entonces acababan literalmente pintando su raya, ¿no? Hacían una rayita, de aquí para acá jugamos y de aquí para acá ustedes, ¿no? Y entonces son avisos de pequeños logros que se pueden hacer si hay participación y hay visibilización de la voz de los chicos, ¿no? Claro, porque, bueno, una cuestión también de resaltar, pues, es el espacio, su espacio que habitan a diario y en distintas etapas justamente de la vida también. Sí, fíjate que ese es justo el tema, ¿no? Como el espacio cotidiano. Nosotros pensábamos que la explanada era como el espacio de los hijos de los locatarios y comerciantes. Okay. Cuando llegamos no lo era. Los chiquitos se quedaban con los locatarios. O sea, se quedaban en los locales y no salían por un tema de seguridad, por un tema de miedos. Y a partir de que fuimos haciendo estos trabajos, algo pasó que ya vemos algunas dinámicas en la explanada. Pero lo del espacio cotidiano, cómo se usa, es un gran indicador de cómo entendemos la participación ciudadana, ¿no? Claro, y de ahí podemos hacer varios análisis justamente de más bien sí, hacia hacer comunidad o trabajar en algo en común, en fin, nos da muchas respuestas también. Sí. En el sentido de las colaboraciones, nos dices que este proyecto enlaza 4 estados. No sé si la vinculación o la colaboración sea directa con otras universidades, o sea con institutos de investigación o con alguna dependencia directa de gobierno. Sí. ¿Cómo es ahí la colaboración? Es grande y compleja. Pero, bueno, en Querétaro estamos, la sede del proyecto es la UAC, pero están personas del TEC regional, de lo que queda del Centro Geo, gente de la Ciudad de México, del Colmex, y está la Normal de San Luis, está la Autónoma de Michoacán, está la Universidad de Hidalgo. Okay. Y después hay varias ONGs que están trabajando.
Está la nuestra, que se llama Cocuyo, está la Seinac en Hidalgo, en fin, es un grupo grande. En algún momento contabilizamos más de 100 personas trabajando. Ahora no, ya ni sabemos cuántos somos, pero sí, se van moviendo también, ¿no? Sí. Pero ¿Cómo ha sido ¿Cómo ha sido tu experiencia en estas colaboraciones? Pero me imagino que hay diversidad de formación, Sí, de formas diversidad pensar. de pensamientos, de visiones y demás. ¿Cómo ha sido esa colaboración? sí, ha sido compleja también. Hace un tiempo me daba cierta vergüenza comentar este hallazgo que les voy a contar, pero ahorita ya me da cierto orgullo. En algún momento pensamos que era tan difícil aprender sobre el proyecto que estábamos creando que volvíamos a las formas tradicionales de investigación y de educación. Y entonces dijimos, bueno, es que el proyecto no es para la población, es para que nosotros aprendamos a trabajar de otra manera. Entonces no está funcionando. Pero cuando empezamos a ver las transformaciones dentro del equipo y cómo se va incorporando este concepto que nosotros llamamos coproducción y cuidadanía, cómo se va incorporando, ahí decimos, bueno, no está todo perdido. Sí, hay algo de ganar. Hay algo ahí ganado por lo menos en la formación de profesionistas y en algo que hemos querido transmitir a las poblaciones, ¿no?, con las que estamos trabajando. Sí. ¿Cuáles son los proyectos que tienes? Bueno, que todavía no termine, que es, bueno, o sea, enorme en el sentido de que de los temas y todavía todos los procesos para concluirlo. ¿Cuáles serían los proyectos que tú tendrías a futuro o los temas que te gustaría abordar en un futuro? Sí, pienso que el tema de violencias urbanas hay que seguirlo trabajando. No tenemos como todas las herramientas teórico-metodológicas para repensar las ciudades, y creo que este es uno de los temas que sigue. No hemos tenido el tiempo suficiente para pensar qué hicimos, leernos y teorizar sobre esto. Entonces, para mí una de las cosas importantes sería como detenernos a sistematizar la experiencia y poderla compartir de otras maneras. Pero bueno, la verdad es que este último trabajo abrió como esa posibilidad, ¿no?, de el disfrute trabajando temas que han sido complejos y que, bueno, pues las ganas de seguir disfrutando esta chamba, ¿no? Claro. Han resultado algunas, pero no sé si tengas alguna otra anécdota que te gustaría contarnos, algo que te haya pasado durante el camino de la investigación, durante tu formación, una anécdota que haya significado para ti. Bueno, también han habido muchas, pero de las más recientes es una anécdota pequeñita, pero para mí ejemplifica el aprendizaje que estamos teniendo las y los investigadores al trabajar con niñas y niños de otra manera, ¿no? Nosotros quisimos abrir como un espacio de reflexión, y entonces decíamos, ¿cómo los chiquitos van a hablar sobre su vivencia? Bueno, pongámosle algo que se concentren y nos puedan ir contando cómo se vive ese espacio. Y entonces les propusimos hacer maquetas que se hicieran lentamente, ¿no?, y pudieran ir narrando las cosas que pasaban. Hicieron la maqueta de la escuela. Y entonces una niña está haciendo la maqueta y empieza a acordarse muchas de las cosas que le pasan en la escuela, y empieza a confesar bullying. Y empieza a confesar o a compartirnos cosas muy fuertes. Y entonces los chiquitos hacen esto y se acercan así a las chiquitas y se meten así a los baños y hacen no sé qué, y empieza a contar y a contar y a contar. Y en algún momento dice,
y yo soy una quedada. Y entonces nos sorprendió claro. porque, ¿no? Porque pensábamos que estaba denunciando violencias y en realidad estaba diciendo algo de lo que quería ser partícipe y no estaba pudiendo integrarse a ese grupo. Sí, sí, Y entonces fue como detectar claro. la mirada adultocéntrica en este diálogo con, en este caso, los otros, Claro. que son pequeñitos. Entonces, la reflexión era cómo hemos diseñado espacios, cómo hemos diseñado formas de participación con ellas y ellos. Y también nuestra cuestión metodológica, cómo Claro. ese trabajo en conjunto que era aparentemente simple, hacer una maqueta, generó tanto en todas las partes implicadas en ese pequeño ejercicio, ¿no? Pero nos hizo pensar mucho sobre la metodología del Sí, trabajo. ¿no? Sí. Muy, muy, muy interesante, y yo creo que son de estas visiones o de esto que te llega, que te cambia, ¿no? Todo el panorama, todo pues sí, la forma de ver la situación y la investigación que realizas, porque si estás directamente relacionándote con las personas, ¿no? Y más con niños, o sea, cuando te llegan estas experiencias de niños, pues yo creo que sí impactan, ¿no? Sí, que hay que escucharlos de otras maneras, no desde los prejuicios. Sí poner atención a las violencias, al acoso, al bullying, pero escuchar, primero escuchar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Emiliano, pues muchísimas gracias por aceptarnos este café. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Agradecemos mucho a las personas que nos están viendo. Se despiden de ustedes la doctora Diana García Tello y el doctor Ulises Moreno Celis. Nos vemos la siguiente semana y no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, principalmente en Facebook y YouTube.